Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Queremos agradecerles su sintonía, que nos acompañen y les damos la bienvenida a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. En esta ocasión iniciaremos una serie de estudios, van a ser uno detrás de otro, sobre un tema que consideramos muy importante y sobre todo relevante para el tiempo de hoy. Y se trata del planteo de Jesús el Nazareno con respecto a la ley, con respecto a las leyes de Moisés en particular. Como de costumbre, siempre recordemos que Jesús se definía a sí mismo como el gran regalo de Dios. En el diálogo mantenido con la mujer samaritana, según Juan capítulo 4. Allí Jesús le dice a la mujer, si conocieras el don o regalo de Dios y quién es el que te pide agua, tú a él le pedirías agua y él te daría agua viva. Esto aparece en un diálogo que Jesús tuvo con una mujer samaritana. Así que Jesús se ve a sí mismo como el regalo, el don de Dios. Y efectivamente Dios nos da un regalo en doble sentido. Por un lado, profecías que vamos a mirar, donde muestra el amor que Dios tiene primeramente al pueblo israelita para que a partir de allí se expandiera esa luz por todas las naciones y por todo el planeta. Profecías por un lado y luego su cumplimiento en la persona de Jesús el Nazareno. En esta ocasión queremos estudiar un tema y es el segundo Sinaí, verdades apodícticas. Parece un poco extraño el título, pero no nos lo va a hacer cuando estudiemos y veamos de qué se trata nuestro tema. En primer lugar, al hablar de segundo Sinaí, pues lógicamente nuestra mente se retrotrae al Sinaí, y yo llamaría entonces el primer Sinaí. Esto es la revelación de Dios, de su ley al pueblo israelita, según Éxodo capítulo 19 y 20. Allí Dios revela sus 10 mandamientos que a la vez llegan a constituirse en verdades apodícticas. ¿Qué es esto de una verdad apodíctica? Se tiene por apodíctico aquello que es incondicionalmente cierto, aquello que es absolutamente válido y necesario. Es incontrovertible. Apodíctico es aquello que a lo largo del tiempo, de las generaciones, de las culturas, aún de las tradiciones, desde siglos pasados hasta el presente, siempre fue una verdad absoluta. Esto es apodíctico. Y en el caso de Dios, cuando revela los 10 mandamientos, allí decimos verdades apodícticas porque cuando Él dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, etc. Y así los 10 mandamientos se constituyen en verdades universales. Dijimos, incondicionalmente ciertas. ¿Será esto así? ¿Será que la ley de Dios dada al pueblo israelita por medio de Moisés, reveladas allí en el monte Sinaí, serían verdades inobjetables o, como con el paso del tiempo, llegan a convertirse en verdades situacionales? De hecho, José Fletcher, por 1966, publicó su libro Ética Situacional, que se hizo famoso a nivel mundial, porque el autor proponía allí que la ética dependía de la circunstancia, que no era una verdad absoluta, que si para este fulano es la ética, el comportamiento moral es absoluto para él, no lo es para mí. Y si en la cultura dada de tal lugar y en el tiempo dado de tal época, tal siglo, la verdad era concebida como tal, en nuestro tiempo o en nuestra cultura lo vemos diferente. Por lo tanto, estamos hablando de una ética relativa o situacional, como hablaba este autor. Sin embargo, cuando hablamos de las revelaciones de Dios y especialmente sus mandatos, hablamos de verdades apodícticas, otra vez, incondicionalmente ciertas, absolutamente válidas y necesarias. Así que vamos a examinar este asunto a la luz de lo que la profecía dijo que haría el Mesías con respecto a la ley. ¿Cómo Jesús mira la ley? Él la relativizó cuando el Cristo o el Mesías, en cumplimiento de la profecía, al moverse allí desde Galilea y por todo aquel territorio de Palestina, al enseñar las verdades de Dios, la revelación de Dios, Él se caracterizó por relativizar los mandatos de Dios. En fin, todo esto queremos analizar y especialmente en esta serie, que van a ser varios temas,
analizar también cada uno de los mandamientos del Decálogo en la percepción del Nazareno. Vamos entonces a estudiar este tema a la luz de las profecías mesiánicas. Para ello les invito a algunos textos que vamos a observar. Es el caso de Isaías capítulo 2. Textos, algunos que ya los miramos, pero vamos a verles siempre lustre. Hay muchas profecías mesiánicas, pero hay algunas que nuestro interés es que se remarquen, que las conozcamos ya puntualmente, las podamos memorizar. Quizás con la repetición esas profecías van a ser tan importantes porque en la mente de Jesús, Él basó su ministerio en las profecías. Acordémonos que así es como se expresó allí en un pasaje de Lucas, que quizás podemos leer previamente en el capítulo 24, caminando con sus amigos yendo a Emaús. Allí, aunque ellos no lo reconocieron, al Cristo ya resucitado, pero conversaban con alguien que suponían era un caminante más, un forastero. Allí los discípulos, los amigos, manifestaban mucha tristeza por lo recientemente acontecido. Esto es el asesinato de Cristo. Cuando finalmente Jesús o el forastero, sería más apropiado decir, les habla, Él les dice, insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas habían dicho. Entonces Jesús comienza a señalar las profecías que probaban que Él era el cumplimiento de esas profecías. Y esta es la intención de esta serie. Miremos ahí. Lucas capítulo 24, versículo 25. Recordemos que esta es la razón de esta serie que estamos presentando a nuestros amigos que nos van sintonizando. Entonces Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo o el Mesías padeciera estas cosas que ellos estaban lamentando y que entrara así en su gloria. Es decir, tenía que padecer primero. Pero fijémonos cómo a continuación comienza a citar estas notables profecías del Antiguo Testamento. No sabemos cuántas o cuáles, estamos investigando cuáles él citó. Cuando dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Sería interesante saber qué profecías citaba Jesús, cómo era su percepción del contenido de esas profecías. Miremos también en el mismo capítulo 24 de Lucas, pero esta vez versículo 41 en adelante, el asombro de estos amigos al ver al gran amigo, al Mesías, ahora resucitado. Dice el texto, como todavía ellos de gozo no creían, era demasiado ver que su gran amigo, el Cristo, estaba resucitado ahora, estaban maravillados. Jesús les dice, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos, para que ellos crean. Pero entonces, además de creer físicamente lo que ellos presenciaban, Jesús quería que creyeran en la profecía mesiánica, que es lo que estamos exponiendo. Miremos acá. Y les dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Notamos que este es el argumento grande, no solamente que usó Jesús, el basar el ministerio en la profecía mesiánica. Aún los apóstoles hicieron lo mismo. Vamos a ver un ejemplo. Estamos queriendo incursionar, ver la importancia de apoyar nuestra fe en la Biblia. Si la Biblia lo dice, creamos en ella, y especialmente en el gran regalo que Dios le lega a la humanidad. Es el caso del apóstol Pablo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, por dar un ejemplo de los muchos que hay, allí desde los primeros versículos, nos dice que pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Esta es la zona ya de Europa, el norte de Grecia, lo que sería hoy Yugoslavia. Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, sábado, discutió, o sea, les predicó a esa gente, declarando y exponiendo, notemos, por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y entonces, al citar, como dice, por medio de las Escrituras, Él citaba los textos.
Y esto es lo que nos importa allí, y hay mujeres y hombres que creen en esa predicación. Así abundan los textos del Nuevo Testamento, que era la prueba del predicador, los apóstoles, de que lo que decían era cierto porque ya la profecía mesiánica lo había anunciado. En esta ocasión, dijimos, queremos estudiar la percepción, la visión de Jesús con respecto a la ley. Él la modificó, la cambió, la anuló, la perfeccionó. ¿Qué hizo con la ley de Moisés? ¿Sí? Esto es lo que queremos mirar. Pero miremos antes la profecía mesiánica. Por lo menos hay varias, vamos a mirar dos. Una en Isaías capítulo 2, los primeros versículos. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Notemos acá, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esta porción es la que queremos señalar. Es de Sión, es de Jerusalén, donde sale la ley. Efectivamente, la palabra de Dios y la ley en particular proviene de los judíos. A ellos se les reveló la voluntad de Dios. Y ellos habían sido comisionados, como descendientes de Abraham, de esparcir el conocimiento que Dios les había dado, de esparcirlo al resto de las poblaciones, al resto del planeta. Ese era el plan que Dios se traía. Bien, miremos todavía más en Isaías capítulo 42. Habla de un siervo allí, ordenado por Dios para que haga una gran obra de traer justicia a las naciones. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Esa es la expresión que Dios utiliza cuando el bautismo de Jesús, según Mateo capítulo 3. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Aquí aparece esa expresión. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Es la justicia de Jesús la que debiera prevalecer acerca del valor, del respeto humano, del amor al prójimo, el amor a Dios, todos los valores esenciales de la vida. Es Jesús el que nos lo va a enseñar, es el plan de Dios. Por lo tanto, si la sociedad concibe de una manera la justicia y Jesús lo trae de otra manera, pues ¿a quién haremos caso? Esto es lo que vamos a desarrollar en el tema de hoy. Pero antes, sigamos leyendo esta profecía. Hay un aspecto interesante de cómo Jesús haría con su siervo respecto de la ley de Moisés. Sigamos leyendo todavía. Él no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Esto se refiere a estos agitadores políticos, lo cual ocurrió durante el tiempo de Jesús también. Esto da cuenta Gamaliel. Acordémonos, esto lo miramos ya en otra ocasión, solamente lo repasamos. Que Gamaliel, siendo un venerado director allí, un doctor de Biblia, muy respetado entre sus colegas fariseos del Sanedrín, el cuerpo religioso mandatorio en aquel tiempo, cuando el Sanedrín deseaba matar a los apóstoles para que se callaran, porque ellos hablaban con mucho poder. Y la prueba, la curación reciente, pasada, de un paralítico en el que participaron Pedro y Juan. Y ellos dijeron, como prueba de que el Cristo existe, que revive, que está vivo, aquí está la prueba, está el hombre curado. Y no soportaban los fariseos. En eso interviene Gamaliel para decirles a ellos, miren, aparecieron otros agitadores, y menciona algunos. Esto aparece allí en Hechos capítulo 5, para que recordemos, allí en los versículos 37 y 38. Aparecieron otros agitadores antes de este. Hay un tal Judas, un tal Teudas. Fijémonos el versículo 36, ahí va a hablar de uno primero. Y entonces compara a Jesús como un agitador más de estos políticos, estos revoltosos también, llevan gente, muere el cabecilla, desaparece toda la población, todos los seguidores de ese individuo. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, o sea, algún dirigente. A este se unió un número como de 400 hombres,
pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Así pasará con este Jesús. Es el argumento que trae este venerado doctor. Trae otro ejemplo. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también y todos los que le obedecían fueron dispersados. Así que si esto pasó ya con otros agitadores, con este que acaba de morir, el Nazareno, va a pasar igual. Por lo tanto, ustedes, fariseos, no manchen su mano matando a esta gente. Miremos cómo sigue el argumento a continuación. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, que ellos griten, digan lo que quieran, ya se mató al cabecilla, ya está muerto. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero entonces trae sabiamente el siguiente punto. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Muy sabio el planteo de este señor. Bien, esto da a entender que en aquel tiempo a Jesús lo veían como agitador. Pero ¿qué dice la profecía? Vamos otra vez a Isaías capítulo 42. Él no viene como un agitador. Él viene a traer justicia, a enseñar las verdades. En este caso vamos a hablar de las verdades apodícticas. Pero leamos primeramente la profecía. Isaías capítulo 42, versículo 2 ahora, el planteo que hace este Cristo en las calles. No gritará, no alzará su voz, no la hará oír en las calles, otra vez como un agitador político. No quebrará la caña cascada, hasta a punto de quebrarse, él no la va a quebrar. Esto habla de que si hay una persona rescatable, aunque ya todos la dan por desahuciada, Dios no lo mira así. Si se puede rescatar, se rescata, y así es como trata a todo ser humano. Tampoco apagará el pábilo o la vela que humea, porque hay signos de que puede ser prendida otra vez. Así con el ser humano. Está a punto de quebrarse, a punto de apagarse todo. Pero si hay algún hilo de vida, ahí está Dios, a punto de despertar vida otra vez en esa persona. Esa es la obra del Cristo. Dice más, por medio de la verdad traerá justicia. Él viene a enseñar. Recordemos, vamos a adentrarnos en esto de las verdades apodícticas. Todavía un poquito más, versículo que sigue. Él no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Miremos el versículo 6 ahora. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Miremos, ampulosa la expresión que viene ahora, por luz de las naciones. Esto significa que el que cumplía la profecía sería luz. Y efectivamente Jesús, él mismo aún se autoproclamaba, yo soy la luz del mundo. Y efectivamente las enseñanzas que Jesús trajo, tanto en lo que él enseñó como en lo que él cumplió, la vida que él llevó, aunque él no escribió nada, sus amigos escribieron, causó un impacto tan importante en el mundo, en el planeta, no importando en qué cultura o generación, impacta tanto que apela al sentido común, a la razón, de decir, aquí hay algo más que un simple hombre, un genio con las habilidades para hacer curaciones o un genio en el pensamiento. Hay algo más que eso. Pero avancemos todavía un poquito más. Luz de las naciones, dice allí el versículo que estábamos leyendo, el 6, y vemos el 7 ahora. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Miremos con esto que el plan de Dios era ayudar a la raza humana que salgan de la cárcel, una cárcel moral primeramente. Y aún así, la cárcel física también, cuando moralmente uno hace las cosas correctas, bien, no necesita ir a parar una cárcel física. ¿Cuántas veces por descuidar el aspecto moral, la enseñanza, la instrucción, la adopción de normas éticas, por descuidar todo esto, paramos en la cárcel? Dios quiere que seamos razonables, inteligentes, miremos el plan que Dios tiene. Pero fijémonos ahora, en ese mismo capítulo, desde el versículo 18, una frase que quiero resaltar. 42, 18 del libro de Isaías. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para que veáis. ¿Quién es ciego sino mi siervo? Es decir, cuánto que hizo la vista gorda, usamos esa expresión.
¿Quién es sordo como mi mensajero que yo envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que disimula todo? Ese es otro aspecto del amor de Dios, que Jesús, en lugar de venir como justiciero, vino realmente como un ser humano tan paciente. Amigos, cuán recomendable es no solamente mirar la historia, podemos ver películas alusivas también, siempre enternecerán. Algunos cineastas y quienes escriben guiones, cuando arman esas escenas que apelan al razonamiento, en verdad los evangelios no logran contener lo que este hombre hizo en sus días, pero quienes lo seguían, lo escuchaban, estaban tan absortos, tan impresionados por la profundidad de sus enseñanzas. Y un aspecto era este, hacer como sordo, ser como ciego. Mis amigos, hay una parte, voy a darles un ejemplo, en San Juan capítulo 8, a Jesús lo trataban como, disculpen la expresión, pero así es gráfico entre nosotros, un hijo de P. Así se lo dijeron. Y eso es ofensivo. Y sin embargo Jesús tan paciente. Miremoslo, ¿dónde aparece esto? En San Juan capítulo 8, como ellos sabían que José, el carpintero, no era su padre biológico, por lo tanto suponían que María era, en fin, había sido violada por algún soldado romano. Pero miremos en Juan capítulo 8. Todo esto sirva para reforzar lo que la profecía mesiánica nos quiere enseñar. Versículo 48. Dice, respondiendo, entonces los judíos le dicen, ¿no decimos bien nosotros que tú eres un samaritano y que tienes demonio? Yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre, vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Fíjese que Jesús se defiende a sí mismo, hablando de la mejor manera ante la acusación de esta gente. Fíjese todavía más, versículo 39. Respondieron y le dicen, nuestro padre es Abraham. Jesús le dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Esto no hizo Abraham. Y ahora sí la expresión que les dije, 41. Vosotros hacéis la obra o las obras de vuestro padre. Y ellos dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Captamos? Nosotros no nacimos de una mujer que se acuesta con alguien. Eso es ofensivo. Ahora sí, miremos la profecía. ¿Se cumple la profecía? Vamos otra vez a Isaías capítulo 42. Habíamos leído el versículo 19 ahora. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que desestima todas esas acusaciones, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos, pero él no oye? No es que no oiga, él sabe y es profundo, pero quiere más bien que autodefenderse. Miren lo que va a hacer a continuación. Va a exaltar la ley de Dios. Jehová se complació, por amor de su justicia, en magnificar la ley y en engrandecerla. Esta es la obra que el Cristo tenía que hacer aquí en la tierra. En lugar de defenderse carnalmente, como lo haríamos cualquiera de nosotros, que nos insultan, nos dicen palabrotas, y en lugar de sacar nuestra naturaleza allí del desquite, más bien se exalta la ley de Dios, y allí uno queda asombrado, y vamos a mirar ejemplos de lo que Dios quiere de nosotros, y para ello cuidémonos con la boca, con los pensamientos, porque el Cristo nos va a enseñar profundamente cuál es la voluntad de Dios. Vamos entonces, resumiendo lo que estamos escuchando. En las profecías mesiánicas se nos señala que la ley vino de Sión, y de allí entonces viene la exaltación de la ley. Como viene de Sión, vamos a ver a continuación otros versículos donde se refuerza el hecho de que es el judío el que tiene la entrega de la ley y que los hace superiores, porque Dios les reveló a ellos para que ellos revelen al mundo. Veremoslo como lo expresa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3.
allí los 2 primeros versículos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha ser judío? Haberse circuncidado. Versículo 2 entonces. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Vemos allí? Entonces, a los judíos se les confió la revelación de Dios, la palabra de Dios. Ellos tienen en la ley de Moisés todo el conocimiento, todo lo que Dios les dice a los judíos, israelitas, y a nosotros por extensión, el pensamiento de Dios. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué le desagrada? Etcétera. Aún más, miremos todavía en una expresión de Jesús, en San Juan capítulo 10. Hay frases que Jesús habla por la que los judíos lo quieren apedrear y Él pregunta, ¿por qué me quieren apedrear? ¿Por alguna buena obra? No, por casi tu petulancia, porque tú eres un hombre, te haces Dios. Pero si ustedes, miren lo que la Biblia dice de ustedes también. Y hay una expresión que va a decir, ahora leemos, la Biblia no se la puede quebrantar. Si Dios lo dijo, respeten como está allí. Notemos con esto cómo Jesús le daba mucha importancia al Antiguo Testamento. Todavía el Nuevo no estaba revelado. El Nuevo es la redacción de las andanzas del Cristo y sus amigos, en base a los cumplimientos de las profecías del Antiguo Testamento. Vamos pues entonces a San Juan, capítulo 10, versículo 30 en adelante. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les responde, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le responden los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Si los judíos entendieron bien, yo y el Padre uno somos, ahora le cabía a Jesús el aclarar. Podría haber dicho, miren, disculpen, ustedes entienden mal, yo no quise decir lo que ustedes entienden. No hizo eso. Apretó el acelerador, fue más a fondo todavía. Que si ellos creyeron eso, ahora va a haber más revelación. Y ya no lo aguantaban porque decían, no puede ser que este ser humano se haga Dios. Y Jesús citaba la Biblia. Miremos a continuación los versículos que siguen. Jesús responde, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Saben, este texto es un salmo que aparece, que lo podemos leer en el Salmo 82, versículo 6. Pero antes de leerlo, miren la frase que viene a continuación. Jesús dice, si en la Biblia de ustedes dice, yo dije de ustedes judíos, ustedes son dioses. Ahora vamos a leer el texto este en cuestión. Pero a continuación, Jesús va a decir, y la Biblia no se puede quebrantar. Si de ustedes dice dioses, ¿por qué se enojan conmigo? Miremos. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada. Fijémonos la importancia que el maestro le da a la Biblia, esto es el Antiguo Testamento. No se la puede quebrar. Si dice así, pues toleremos esa expresión. Ahora miremos cómo sigue a continuación el argumento. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque estoy diciendo, hijo de Dios soy, si ustedes también son hijos de Dios, son dioses a la vista de Dios. Versículo 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. 38. Pero si las hago, aunque no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre, uno somos. Se capta, Jesús no pidió disculpas por la expresión que usó, yo y el Padre uno somos, y que ellos entendieron cabalmente, este se hace Dios. Y Jesús les cita el Salmo, que leemos ahora, Salmo 82, versículo 6. Este texto Jesús dijo, eso no se lo puede quebrantar, respétenlo tal como aparece allí. Vamos a buscarlo. Leemos un poquito antes para mirar el contexto. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Y yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Ahora el que viene,
Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis, porque habiendo sido enaltecidos como dioses, porque recibieron la revelación de Dios, Dios los tenía en muy alta estima, pero por violar los mandamientos, por despreciar a Dios, caen como cualquier mortal. Ese es el argumento que se presenta en esa porción. Amigos, estamos mirando al Cristo que toma profecías cuando dice, de Sión sale la Biblia, la Escritura, la revelación. Leemos el texto de Isaías 42, 21, que vamos a repasar nuevamente, que si bien el siervo se hizo como el ciego, se hizo como el sordo, a pesar de los insultos que le hacían, no obstante, ¿quién como él? Que aunque lo ve todo, pero él no habla, como que no ve, como que no oye, porque va a exaltar la ley. Esa será la forma de enseñarles a la gente, y vaya, que es muy grande, como vamos a mirar, excesivamente más doloroso que se exalte la ley que defenderse a sí mismo de las acusaciones como las que le hicieron de que era hijo de una prostituta. Miremos acá, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y en engrandecerla. ¿Sí? Bien, vamos entonces a hablar de las verdades apodícticas, pero antes citemos el texto de Jesús de Mateo capítulo 5. Recordemos que estamos estudiando, ya miramos las bienaventuranzas, ahora vamos a avanzar más adelante con más avanzando con esta porción de Mateo 5. Jesús subió al monte a enseñar y comienza entonces a hablar de la ley de Dios. Pero antes repasemos Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2, y de allí vamos al 17. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y ahí entonces comienza él su enseñanza. Entre las enseñanzas sale esta que es la que queremos señalar. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, es decir, para anular o cambiar la Biblia. Recordemos que entre los judíos la Biblia se la divide en tres partes: Torá, Nevi'im y Ketuvim. Esa es la forma en cómo, o en español sería la ley, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, luego los profetas y después los escritos. Es la división de la Biblia hebrea. Entonces Jesús cita las dos primeras que eran muy comunes. Yo no vengo para abolir, abrogar, anular o cambiar la ley o los profetas, sino que vengo para, miremos qué dice a continuación. No penséis que he venido para abrogar o anular la ley o los profetas. Yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. Voy a demostrar con mi cuerpo, con mis manos, con mis pies, con mis ojos, mi boca, que lo que Dios pide allí en el mandamiento, yo lo voy a cumplir y se los voy a enseñar. Porque miren cómo sigue a continuación el siguiente versículo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y ahora entonces, la exaltación de los mandamientos por parte del ser humano. Si el ser humano tira abajo el mandamiento de la ley de Moisés, así se lo va a tratar, como miserable, no sirve. Pero aquel otro individuo, por el contrario, que exalte el mandamiento de la ley de Moisés, ese será exaltado también. En otras palabras, en la forma en cómo tratamos el mandamiento, es como Dios nos trata. Es recíproco, porque la ley de Moisés revela el pensamiento, la voluntad de Dios. Es tan importante mirar esto. Alguien diría, no, si empezamos así, la ley de Moisés tiene un montón de problemas, contradicciones, allí que el apedreamiento, que esto y lo otro. Todo esto lo queremos examinar hasta donde podamos y el tiempo alcance. Pero el principio que se quiere establecer es que Jesús, el cumplimiento de las profecías, viene a exaltar el mandamiento. Miremos entonces versículo 19, lo que le cabe al hombre. De manera que cualquiera que quebrante unos de estos mandamientos muy pequeños, aunque sean pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño o miserable será llamado en el reino de los cielos. Y lo opuesto, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Notemos, amigos, que aquí Jesús claramente pone un énfasis, cumple la profecía de Isaías 42, 21.
20 y 21. ¿Recordamos? Vamos a repasar el 20. ¿Quién como mi siervo que se tapa los oídos? Como que no ve, como que no oye, ante tanto insulto. Mire, capítulo 42, versículo 20 y 21. Miramos entonces la expresión que dice allí, aún incluso el 19 para ser más rico. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que yo envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová y versículo 20, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los ojos pero él no oye? Y amigos, ya entendimos a qué se refiere esa porción. Que a Jesús lo insultaban tanto, le hicieron tanto, y él como que no, en lugar de devolvérselas, como haría cualquiera de nosotros, ¿o no? No por nada Jesús dijo, si te pegan en una mejilla, ponle la otra. No te desquites, deja el desquite, la venganza en Dios. Una enseñanza sublime, totalmente nuevas, revolucionarias. No solamente que Él las enseñó, sino que las llevó a la práctica. Y en este caso, la forma de actuar, si el individuo insulta y hace cosas, aquí la profecía nos dice que él más bien prefiere callar, como que no ve, que está ciego, como que no oye, que está sordo, porque la forma en cómo actúa, ¿cuál es? Lo dice el versículo 21. Es exaltando la ley y así aplasta a cuánta gente. Es lo que vamos a mirar a continuación. Pero miremos la profecía primero. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y en engrandecerla. Vamos pues a continuación a ver cómo Jesús encara esta ley, estas verdades apodícticas que ya vamos a mirar, verdades universales, verdades inobjetables, necesariamente válidas, incuestionablemente ciertas. Esta es la definición que da el diccionario de apodíctico, una palabra que podemos incorporar para definir en pocas sentencias de Dios. Cuando Él reveló los 10 mandamientos, allí cuando Él dijo, no cometerás adulterio, no robarás, no asesinarás o matarás, honra a tu padre y a tu madre. No le podemos andar cuestionando que si, como recuerdan de Joseph Fletcher, la ética situacional, su libro que él publicó, que depende de la circunstancia, que hay lugares o momentos en que se puede y otros en que no se puede, lo que a veces llamamos la mentira blanca, expresiones, en fin, familiares que utilizamos como para justificar que en ciertas ocasiones podemos y en otras no, y lógicamente esto va a despertar un debate. Quienes podrían decir, a ver, fulano, deténgase ahí, que entonces está malo la verdad, la mentira piadosa, la mentira blanca, etcétera, etcétera. Amigos, no es el tema de un debate en sí, sino es cómo actúa el ser humano, y muchas veces cuando conviene, lo hace de un modo, frente a una verdad apodíctica. Apliquémoslo. Dos individuos cometen el mismo error, un crimen o un delito, lo que queramos, pero uno de los dos es nuestro pariente. ¿Cómo reaccionamos? Uno de los dos es nuestro hijo. ¿Cómo reaccionamos? Y los dos cometieron el mismo crimen. Somos severos para con el otro. El delito fue terrible lo que hizo. Y este otro, terrible también, pero como es nuestro pariente, se debe entender que por la educación, los sufrimientos, los dramas que tiene, es un joven que tiene mucho conflicto, que el otro no lo tiene. Notamos, ahí relativizamos las cosas, porque nos gana la carne, los afectos, el aprecio. Así como este ejemplo, hay un sinnúmero de ejemplos en los que podemos hablar de la mentira piadosa y cosas por el estilo. Acá lo que se importa ver es qué piensa Dios, no lo que pienso yo. Y luego de lo que piensa Dios, puedo dialogar con Él. Y Él es tan bueno como un padre que dialogando con Él, buscando en la Biblia donde Él puede ayudarme y me puede entender y puedo escapar a su juicio. Claro que sí, la Biblia revela también. Pero siempre usemos el argumento de la Biblia. En la Biblia encontremos, busquemos allí en qué parte de la Biblia hay alguna frase del juez en que, si bien su sentencia es severa conmigo, no obstante, puedo escapar porque hay un artículo, hay un inciso allí en el código de la Biblia, de la palabra de Dios. Vamos a ver entonces ahora a continuación San Mateo capítulo 5, versículo, vimos el 19, miremos el 20. Y entonces nos meteremos a las verdades apodícticas de la ley de Dios de Éxodo 20. Miremoslo primero.
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. A ver, amigos, ¿qué es esto de que la justicia no fuere mayor que la de esta gente? Los escribas y fariseos, recordemos, eran aquellos estudiosos y practicantes de la religión judía en el primer siglo, gente muy escrupulosa, practicaba mucho las verdades. Un ejemplo de ello vamos a mirar en la parábola del fariseo y publicano, para entender un poquito más este concepto de fariseos. Allí en Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante, se nos cuenta de las prácticas de un fariseo, prácticas nobles, que en sí mismas pueden ser agradables a la vista de Dios, pero la motivación de esas prácticas allí son descubiertas, y esto Dios no lo puede aprobar. Pero las prácticas en sí. Miramos entonces Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Cuenta esta parábola. Entramos mal, diríamos, ¿no? Por la motivación de las buenas acciones que ellos hacen. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro recolector de impuestos o publicano, que cobra a los públicos, que es el nombre que se le da a los impuestos, los públicos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Fíjense en la calidad de vida de este señor, que era recomendable. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. No soy un ratero como este señor que te está orando detrás de mí. Fijémonos todavía más sus buenas acciones. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, ¿sí? Entonces, ya con ello tenemos un panorama de lo que sería un fariseo. Reitero, la motivación de esos actos hace que su planteo sea perverso a la vista de Dios. Bien, vamos otra vez a Mateo 5:20. El planteo que ahora hace Jesús respecto de la práctica farisea, la práctica de la ley de Dios, las verdades apodícticas, no les alcanza para ir al cielo. A ver, miremos. Porque os digo, le dice a la gente allí que están oyendo su discurso, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amigos, ¿cómo podemos entender esto? De que Jesús trae una norma mayor, más obras que hay que realizar. Si ya el fariseo dice que él ayuna, que da los diezmos, no es adúltero, no es ladrón, no es una persona perversa que ande haciendo maldades por ahí, tiene su defecto que tiene un muy mal corazón, que menosprecia a su prójimo. Dejemos esto, hablemos de las acciones externas. Y ahora Jesús dice, si vuestra justicia no fuere mayor, ¿qué hay que hacer? ¿Más obras? No, amigos, se trata de las verdades apodícticas. Vamos a ver un ejemplo. El siguiente versículo nos lo va a ilustrar. Esta es la forma en cómo Jesús engrandece la ley, exalta la ley de Moisés que Dios reveló. Recordemos, no es de Moisés, es de Dios. Pero Moisés fue el instrumento humano que recibió las tablas. Dios las había pronunciado en voz alta ante todo el pueblo, Éxodo 20, pero el pueblo no pudo aguantar. Y le dice a Moisés, vete tú, habla con él, que él te dé las leyes. Nosotros no podemos. Y Dios aceptó. Entonces Moisés sube al monte, estuvo 40 días allí, y mientras Dios le redactaba la ley, que sería la norma que Dios pone a su pueblo, y por extensión al planeta, si el pueblo llega a ser luz de las naciones. Estas son las verdades apodícticas. Miremos una de ellas. Está en Mateo 5:21 ahora. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Una sentencia corta. Sentencia que decimos incondicionalmente cierta, universalmente válida. Recordemos, esta es la definición que da el diccionario de apodíctico. Por lo tanto, si le queremos buscar la vuelta, que puedo matar en ciertas circunstancias, por ejemplo, en defensa propia, que no puedo matar en defensa propia. Por supuesto que la naturaleza nos va a ayudar, nos va a mover nuestra naturaleza humana de la autodefensa, es normal. Y si hay un intento de homicidio y yo me tengo que defender o defender a mi familia, voy a actuar. Pero no soy yo el que tengo que definir si es válido matar, es el juez. Es decir, los hechos son estos. El individuo me atacó,
tomó la pistola, quiso matar a mi familia, pero actué yo rápidamente, tomé y le di un batazo y el hombre falleció. Y lo maté. Pero el mandamiento dice, no matarás, por lo tanto, ¿me debo dejar matar? No. Sino, dice, no matarás, pero el instinto natural de supervivencia y de protección de la familia hace que yo actúe. El juez es el que va a dictaminar si fue defensa propia o no. Y lógicamente se estudia el caso, qué es lo que pasó. Y allí es donde el individuo puede quedar exonerado. ¿Entendemos? Entonces, si Jesús dice, no matarás, y miramos lo que viene a continuación, como verdad apodíctica, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, estúpido, ya queda expuesto al infierno de fuego. Oh amigos, si logramos captar lo que Jesús está enseñando, es que cumple lo que dijo en Mateo 5:17. Yo no he venido para abolir, para abrogar, para anular lo que Dios reveló a Moisés. Yo lo vengo a cumplir y lo vengo a enseñar. Y digo tal cosa, que si la ley dice, no matarás, y por haber matado es culpable de juicio. Repasemos otra vez 5:21, las consecuencias por violar la ley de Moisés. 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y 22 ahora, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable, ya violó el mandamiento. Y cualquiera que le diga necio a su hermano ya es culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo o estúpido ya queda expuesto al infierno de fuego. Amigos, ¿qué estamos aprendiendo? No solamente de este mandamiento, ya miraremos el otro, el que le sigue, pero muy probablemente en la siguiente emisión. ¿Qué estamos aprendiendo? Que Jesús vino a exaltar el mandamiento, no a disminuirlo, a hacerlo más pesado. Y si es más pesado, ¿cómo es que Jesús nos causa tanta simpatía, tanta ternura, nos resulta tan agradable? ¿Qué pasó con esta enseñanza? ¿Por qué ahora se la ha desvirtuado? Y que por amor a Jesús, al Cristo, por causa de la fe, se mata. Las guerras de las religiones. Pensemos en el tiempo de las cruzadas cristianas, época medieval. El oficio de la Santa Inquisición, las matanzas, siglo XIII, XIV, que hicieron contra gente que pensaban distinto de quienes dirigían la religión en aquel tiempo, la época medieval. Estamos hablando de tiempos en que la iglesia mayoritaria tenía allí el poder. Y se produjeron grandes crímenes. Pero el texto dice, no matarás. Y si tú matas, ya es culpable. Pero te digo más, si te enojas, le llamas necio, estúpido, ya violaste el mandamiento. En otras palabras, amigos, creo que nos fuimos demasiado, nos alejamos demasiado de lo que enseñó el Maestro. Por eso es que las iglesias, religiones, están como están, totalmente, muchas de ellas, vacías, secas, de poder de Dios. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, falta esa sal, esa gracia, para que pueda verse el amor de Dios. Pero al ver este texto, ¿cómo amor? ¿Qué es esto? ¿Dónde está el amor? Si yo, es verdad, me enojo con mi hermano, él me provoca y yo le dije varias cosas. Pero entonces Dios allí da la salida. Y la salida es que al ver la ley de Dios tan grande como es, Dios mismo provee la salida. Y es Cristo que murió por nuestros pecados. Murió por la palabrota que hicimos, por los gestos, la pelea violenta que tuve con mi hermano, violando ese mandamiento que dice no matarás. Ya lo violé, pero si yo creo que Jesús murió por mí, le pido a Dios que me perdone, invocando el sacrificio que hizo Jesús, y Dios me acepta, Dios me perdona. Este es el mensaje que trae la palabra de Dios. Pero todavía vamos a remarcar este aspecto. Estamos mirando apenas un mandamiento de los 10 mandamientos apodícticos del Decálogo. Para ello, vamos ahora a continuación a Éxodo 19 y 20, para refrescar un poco cómo Dios dio las verdades apodícticas de los 10 mandamientos. Vamos pues entonces a Éxodo capítulo 20. Primero el 19, solamente para mirar el contexto. Versículo 1 dice:
En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte, el famoso monte de Sinaí, donde Dios se les reveló. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído hasta mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, que era el que le iba a revelar a continuación, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces viene Moisés y llama a los ancianos del pueblo y expone en presencia de todos ellos estas palabras que Dios le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés se lo vuelve a contar a Dios. Así entonces sigue la historia que podemos mirar de la preparación. Prepárense, yo mañana voy a venir. Esté todo limpio, nadie se acerque allí al monte, nadie se acerque. Y cuando Dios habla, fue tan grave. Vamos a mirar un poquito y continuaremos en la siguiente emisión mirando a fondo estas grandes verdades apodícticas que Dios reveló a los israelitas por medio de Moisés. Capítulo 20 de Éxodo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento, una verdad apodíctica. Dios dice: no me compares, no te metas, yo soy el único Dios absoluto. Amigos, vamos a examinar los 10 mandamientos, la forma en cómo Dios los presentó, pero especialmente en el segundo Sinaí. Este es el primer Sinaí, el que Dios reveló en el Sinaí, la ley de Dios a través de Moisés, las verdades universales. Pero Jesús en el monte de Mateo capítulo 5, Él agrandó la ley, lo cual llamamos el segundo Sinaí, y lo agrandó de tal manera que lo hizo tan especial, tan profundo, para que todos nosotros lo conozcamos y sintamos que la ley es severa, pero hay un escape que se llama Cristo Jesús. Este es el escape que les quiero presentar para que todos los conozcamos y escapemos, lo utilicemos para nuestra salvación. Amigos, que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos y continuaremos con esta serie del segundo Sinaí, emitiendo para que aprendamos más cómo Jesús encaró la ley de Dios para nuestro bien. Que Dios nos bendiga.